Capítulo 4. Cálculo integral. Primera parte. Integral indefinida. Las operaciones clásicas y no tan clásicas, ¿sí? Podemos pensarla en forma, cada una como un par. La adición y la sustracción. ¿Por qué? Porque la sustracción es la inversa de la adición y viceversa. La multiplicación y la división. La potenciación y la radicación. La logaritmación y la exponenciación. E inclusive las relaciones de divisor y múltiplo. Estas últimas, ¿por qué? Veamos. Dos es divisor de 8. ¿Por qué? Porque si yo hago 8 dividido dividido 2 es igual a 4. Pero este 2, que es el divisor de la operación división, este es el dividendo divisor cociente, esta división es exacta, su resto es 0. Ese 2, que es el divisor de 8, 8 pertenece a los múltiplos de 2. ¿Y cuáles son los múltiplos de 2? Que los notamos, los podemos notar de esta manera. Los podemos notar con un puntito arriba. Ahí está. 2, le ponemos un puntito arriba y esos múltiplos son, obviamente son infinitos. Vamos a hablar de los múltiplos naturales. 2, 4, 6, 8, ahí está. 10, 12, 14, 16, 18, 20, y así podría seguir indefinidamente. Vamos a otro ejemplo. 4 es divisor de 16. ¿Por qué? Y porque 16 dividido 4 es 4. Entonces 4 está en la relación de divisor de 16 y 16 es múltiplo de 4. ¿Y cuáles son los múltiplos de 4? Vamos a verlo. Los múltiplos de 4 son 4, 8, 16, 24, 4, 8, 8 y 4 se nos saltó 1. Vamos de 4 en 4, 12, 16, 20, ahora sí, 24, 28, y así seguimos indefinidamente. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 4, 20, más 4, 24, más 4, 28. Acá íbamos de 2 en 2, ¿sí? Dentro de estos están los múltiplos de 4. Digamos que este es un subconjunto de este. Bien. Del mismo modo que hablamos de operaciones inversas, vamos a hablar de una operación inversa a la derivación, pensándolo como operación, ¿sí? Entonces, nos proponemos lo siguiente. Yo voy a considerar a la función
f de x igual a 1, es una función constante, y nos preguntamos si será posible encontrar una nueva función a la que vamos a llamar p mayúscula, de modo que su derivada, la derivada de p, coincida con la de esta función dada originalmente, es decir, 1. Piensen un momento, tomen la tabla de derivadas y fíjense, tengo la función 1. ¿Hay alguna función cuya derivada sea 1? Piensen, pongan pausa y luego sigan, cuando tengan la respuesta. Bien. Si se pusieron a pensar y a reflexionar, esa función es x. ¿Por qué? Esa p de x. Porque su derivada, ¿cuánto vale? 1. Ahora, ¿hay otra función que pueda cumplir con lo mismo? Vuelvan a reflexionar, vuelvan a pensar, pongan pausa y después me dicen. ¿Ya lo tienen? X más 4, X más 5, X más 20, X más pi, X menos 1000, X más el número de Avogadro, X más raíz de 2. ¿Por qué? Porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces la derivada de X es 1. Y si le sumo o le resto una constante, esa derivada vale 0. Sigue siendo la derivada 1. ¿Sí? En general, podría decir que podría obtener infinitas primitivas de una función. ¿Cuáles? La primitiva más una constante. Esa primitiva también se le llama antiderivada de la función. Primitiva o antiderivada de la función. Entonces, definición. Dada y igual a f de x, llamaremos primitiva o antiderivada de la función dada f a una nueva función y igual a p mayúscula de x por primitiva, tal que la derivada de p coincide con f de x. Una función va a admitir infinitas primitivas y la podemos escribir diciendo que son de la forma f de x más c, con c real. En base a esto podemos introducir una nueva definición. Si y es igual a p de x, es una función primitiva de y igual a f de x, al conjunto de primitiva de f, que lo vamos a anotar como p de x más c, con c real, a este conjunto lo vamos a llamar integral indefinida de f de x. ¿Qué es la integral indefinida de f de x diferencial de x? El conjunto de primitivas de la función. Escribimos integral indefinida de f de x diferencial x igual a p de x más c, donde la derivada de la primitiva coincide con f de x. Este signo es el signo integral, que es una S alargada, que recién vamos a entender por qué ese signo en la segunda parte. Esta se llama función integrando y este el elemento de integración. Sí, acá aparece una diferencial. Esa diferencial marca la variable integrar, pero tiene otro porqué su aparición. Y más aún va a quedar reforzado en la segunda parte. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para obtener las primitivas de una función? Mirando una tabla de integrales inmediatas. ¿Qué es una tabla de integrales inmediatas? Para hacerlo bien sencillo, una tabla de derivadas al revés. ¿Sí? Que yo se las he brindado y que ustedes la pueden ver. Y que la muestro a continuación.
Acá estamos. Fíjense que si ustedes la miran de izquierda a derecha, lo que tienen acá es la derivada. Y de acá para acá es la primitiva. La primitiva de 1 es x. ¿Por qué? Porque su derivada es 1. La de x a la r con r real va a ser x a la r más 1 sobre r más 1 con r distinto de menos 1. Sirve para cualquier potencia. 1 sobre 2 raíz de x con x positivo es la raíz de x. La primitiva de a a la x es e a la x, porque su derivada es siempre igual. La de a a la x con a positivo distinto de la unidad es a a la x sobre el logaritmo de a, con a positivo distinto de la unidad. 1 sobre x es, con x distinto de 0, es el logaritmo de x, siempre que distingamos que x debe ser positivo. 1 sobre x por el logaritmo de a, con x distinto de 0 y a positivo distinto de la unidad, es el logaritmo en base a de x, con x positivo y a positivo distinto de la unidad. Y ahí nos detenemos un momento. ¿Sí? Ahora vamos a aprender a usarla con ejemplos, ¿sí? Y arrancamos con los primeros. ¿Sí? Bien. Bueno, en el material original este ejemplo está de más, vamos a ignorarlo. De última vamos a poner algún otro, que ahora lo vamos a hacer, y el resto lo vamos a ver en detalle en nuestro procesador matemático. Ahí lo vemos, lo ponemos. Vamos a borrar todo esto que tenemos acá y vemos con detalle estos primeros ejemplos, ¿sí? Con la tabla. Bueno, arrancamos con la integral indefinida de x diferencial x. Miramos la tabla. X a la r. En este caso tenemos x a la 1. ¿Qué nos dice que hagamos? X a la 1 más 1 sobre 1 más 1. ¿Sí? Sería x elevado a la 2 sobre 2 más una constante. ¿Por qué esto es así? Podemos, por ser los primeros, hacer esto. Porque si yo me tomo el trabajo y derivo esto, ¿sí? La derivada de x cuadrado sobre 2 es, recuerden que esto yo lo puedo pensar como un medio de x cuadrado. Entonces la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Más 0, porque la derivada de una constante es 0. ¿Cuánto nos dio? X. Es decir, es correcto. Así se verifica una integral indefinida. Verificando el resultado nos tiene que dar la función integrando. Vamos a la de x a la cuarta. Volvemos a mirar en la tabla. Corresponde al tipo x a la r. ¿Qué tenemos que hacer? X a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Entonces, ¿qué escribimos? X a la 5 sobre 5. Y su derivada, recuerden que un quinto lo puedo pensar aparte, entonces me queda un quinto por 5x a la cuarta más 0. Simplifico este con este y nos quedó x a la cuarta, que es la función integrando. X a la 22 vuelve a corresponder a la del tipo x a la r. ¿Sí? Entonces nos queda x a la 23 sobre 23. ¿Por qué?
Y hagamos la derivada de x a la 23 sobre 23. Es un 23 avos por 23 x a la 22. Más 0. Simplifico 23 con 23 y nos quedó x a la 22. Nos queda ahora la integral indefinida de 4 a la x. Buscamos en la tabla. A la x. 4 a la x sobre el logaritmo de a. Entonces, ¿qué escribimos? 4 a la x sobre el logaritmo neperiano ¿de quién? De 4. Más c. ¿Por qué? Y si hacemos esta derivada, esto se puede pensar como 1 sobre el logaritmo de 4 por 4 a la x. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, esto es 1 sobre el logaritmo neperiano de 4 por la derivada de 4 a la x es 4 a la x por el logaritmo neperiano de 4. Más 0. Esto nos queda igual. Si simplificamos esto con esto, nos quedó 4 a la x, que es la función integrando. Ya creo que con estos breves y simples ejemplos nos vamos ubicando. La integral de e a la x, miremos la tabla, es e a la x. ¿Por qué? Y porque la derivada de e a la e, en realidad hay que escribir e a la x más c. ¿Por qué? Y porque la primitiva de e a la x más c, perdón, la derivada, porque lo que estamos haciendo ahora es la verificación, es e a la x más 0. Es decir, e a la x, que es la función integrando, lo que significa que nuestro trabajo está bien hecho. Bueno, con esto hemos introducido muy ligeramente la idea de primitiva e integral indefinida. Cerramos para no hacer un video tan largo y continuamos en un segundo video con las propiedades, por qué aparece la diferencial dentro de la integral indefinida y algo de práctica. Gracias por su atención y no olviden un detalle, que si esto les resultó fructífero y optimizó su aprendizaje, no duden en poner me gusta. Muchas gracias por su atención.